Entonces, gracias a todos ustedes, amigos, compañeros, compañeras, por estar acá. Y bueno, no voy a decir la página por irme a venir hasta acá. Y bueno, voy a hablar de algo muy distinto a lo que... Ajá. Pruebo a ver si funciona. Entonces, creo que es un tema que va a hablar en un sentido de lo mismo, pero de una forma tan distinta que parece que voy a hablar de otra cosa completamente distinta. Entonces, pues ahí vamos. Esto, bueno, la emergencia ecológica de nuestras mentes es como un poco la unión de dos temas que a mí me interesan mucho, eh, que han sido aplicados al problema de la mente, el concepto de emergencia y el concepto de las teorías corporizadas, ecológicas, bueno, de la mente. Entonces trato de hacer como una síntesis entre esas dos ideas porque creo que no se puede entender una sin la otra. No, mejor más bien, mi teoría o en mi hipótesis, la una se comprende a través de la otra. Entonces, básicamente, eh, la idea es mostrar en la presentación cómo comprender el fundamento metafísico de lo que hablaba ayer Espejo, ¿cierto? Un poco. Bueno, las charlas que ustedes tuvieron ayer ya han adelantado bastante terreno de lo que voy a hablar acá, entonces me ahorran algunas intuiciones y conceptos ahí. Espejo y Federico también habló un poco de eso. Entonces, un poco es tratar de articular cuál es el fundamento metafísico de las así llamadas teorías 4E, que en realidad no son 4E, sino que son corporizadas en activas, extendidas, ecológicas, emergentes, indebidas, scaffolded, etcétera. Bueno, pero bueno, entonces muchas es, aunque también otras A, etcétera. Que yo llamo ecológica, simplemente porque van a ver al final de la presentación, recurro a Boaventura de Sousa Santos, que habla de la ecología de los saberes. Entonces me interesa un poco ese concepto que el artículo. Entonces, argumento que asumiendo una concepción ecológica de la mente y del conocimiento nos lleva a consecuencias filosóficas y científicas, sociales y políticas muy interesantes que desde otras perspectivas muchos humanistas y investigadores sociales han estado tratando de afirmar desde hace bastante tiempo, solo que desde la ciencia todavía como que no se ha podido comprender eso. Entonces, entonces las teorías corporizadas, extendidas de las últimas décadas argumentan que la mente depende profundamente, ¿cierto?, del cuerpo humano, digamos, centrándonos en el problema de la mente humana, pero obviamente se amplía a cualquier tipo de mente, que yo considero que prácticamente todos los seres vivos tienen mente, en un sentido no trivial. Eh, entonces, lo que dicen estas teorías es, bueno, la mente para existir y para tener sus propiedades lo que necesitan de un cuerpo específico, o sea, nosotros necesitamos de tener un cuerpo específico y también de unas interacciones con nuestro medio ambiente, tanto físico, biológico como social, para tener esos estados mentales. Y pues, básicamente, en un lema podríamos decir, la mente no se encuentra localizada en nuestra cabeza, sino que va más allá de nuestra cabeza, ¿cierto? En las interacciones que tenemos con nuestro cuerpo, con el medio ambiente, etc. Uno de los reiterados críticas que estas
propuestas han tenido lo que llamaba, de lo que hablaba ayer Espejo, ¿cierto? De la falacia, acoplaje, constitución, es que estas perspectivas no explican claramente, no muestran por qué hablar de constitución y no de causalidad o de acoplaje con el medio ambiente o con el cuerpo. ¿Sí? Estas perspectivas sostienen que nuestra mente está constituida, al menos parcialmente, por nuestro cuerpo y por nuestras interacciones con el ambiente, ¿cierto? Pero no muestran en qué sentido, por qué. Y entonces, autores como Bloch y como Adam Aizawa, en una serie de artículos, pues presentan este argumento como un tipo de falacia y dicen simplemente que los teóricos corporizados, inactivos, solamente hablan de unas dependencias, sí, que la mente depende de unas interacciones con el cuerpo y con el ambiente, pero que estas dependencias se pueden entender simplemente en términos causales, y tradicionalmente pues la causalidad, menos desde Hume, se entiende como una relación meramente contingente, en donde no habría constitución, no hay una relación necesaria entre estas dos cosas, sino que es pues contingente y meramente nomológica, digámoslo. Pero aunque la teoría estándar, que podemos llamar neurocentrismo, neurocéntrica, como le llaman, por ejemplo, Vidal y Ortega en su muy interesante libro, Siendo cerebros, construyendo el sujeto cerebral, son ellos unos neurólogos e historiadores de la neurología, muestran, o bueno, parte de su argumento central es que en realidad esa teoría del neurocentrismo no ha sido en realidad una teoría empírica por sí misma, sino que más bien fue una teoría que apareció en los inicios de la modernidad, los principios de la revolución científica, dado los cambios importantes que se dieron los conceptos de individuo, de agencia, de subjetividad. Y en realidad, podemos decir, bueno, lo que decía Espejo ayer era muy interesante y estoy de acuerdo con él, es que lo que tratan de hacer la teoría estándar, el neurocentrismo, que es la teoría que la mayoría de filósofos y neurólogos y científicos asumen por defecto, es que esta teoría normalmente se sostiene a partir de evidencia empírica, o se supone que se sostiene a partir de evidencia empírica, ¿cierto? Y muestran, bueno, casos específicos, por ejemplo, el neurólogo allá chuzándole usted el cerebro y usted sintiendo dolor, o casos de diferentes tipos, el dolor en los miembros fantasmas, o casos como famosos como el de Phineas Gage, ¿cierto? Que atravesaron una barra en su cerebro y eso cambió su moralidad y su comportamiento. Se supone que eso muestra que el cerebro es la base metafísica, digámoslo así, como nosotros los metafísicos que nos gusta hablar, la base metafísica de la mente, es decir, es la base o el mecanismo suficiente para que exista mentalidad. O sea, sobre la que, en términos más técnicos, sobre la que superviene o sobre la cual es la base suficiente para el grounding completo de nuestra mentalidad. ¿Y cómo ponerlo en otros términos menos metafísicos? Es simplemente recordando la película, bueno, el artículo de Putnam, ciertos cerebros en un balde, en una cubeta, o simplemente la película Matrix, ¿cierto? Básicamente lo que dice la teoría estándar es, mira, tú puedes tener un cerebro en un balde ahí y ponle ciertas conexiones, ciertos impulsos y ya, tú vas a tener una persona sintiendo, pensando como tú. O en la Matrix tú puedes estar conectado eternamente desde que naciste hasta que mueras en la Matrix y no te vas a dar cuenta que hay una diferencia. Ni en tus estados mentales, cognitivos, ni fenomenológicos, porque lo mismo, o sea, es tu cerebro, tú eres tu cerebro. Entonces, el punto es que, como decía Espejo ayer, esto no se puede probar a partir de la evidencia que tenemos en la actualidad, porque una cosa es decir, ellos hacen como, digamos, el que mantiene eso, que es como una presuposición mantenida por esta teoría estándar, es que simplemente esto es suficiente, pero no hacen, digámoslo así, es como decir, aquí yo pongo, digamos, la comparación, es como decir, bueno, un auto
es su motor. Todo cambio en el motor implica un cambio en el auto, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el motor sea ni suficiente, ¿cierto?, para el funcionamiento ni para la existencia del auto. ¿Sí? Es decir, el motor es necesario, es una pieza muy importante como nuestro cerebro, pero eso no quiere decir que sea suficiente para que nosotros tengamos todo lo que somos nosotros, todos nuestros pensamientos. Entonces, como decía, lo que decía ayer Espejo era, el teórico estándar tradicional no necesita probar que su tesis es verdadera, simplemente necesita criticar, mostrar que el teórico 4G o 7G, sus argumentos son insuficientes para él ya mantenerse en su teoría tradicional. No necesita mostrar que su propia teoría es verdadera porque es una presuposición, como muestran Ortega, Vidal y Ortega, una presuposición que surgió en los inicios de la modernidad y que nosotros somos seres más internos que externos. Incluso, bueno, habría mucha tela para cortar, históricamente hablando. Y aunque estoy de acuerdo. Bueno, pues, ¿qué es lo que voy a decir? Gracias. Te pasa un poco. A ver. ¿Sí? ¿Cuánto te pasó todo? Bien. Entonces, mi propuesta particular, como una hipótesis empírica y de trabajo, es que nuestras mentes emergen a partir de las interacciones entre nuestro cerebro, cuerpo y ambientes físicos y sociales. Entonces, voy a tratar de explicar qué significa eso. El emergentismo es la teoría que afirma que al menos algunas entidades de nuestro mundo son fundamentales, en el sentido de ser no reducibles ni completamente fundamentadas y aún dependientes ontológicamente en otras cosas. Una motivación para esta idea o esta teoría es el pensamiento de que existen sistemas o todos físicos, químicos, biológicos, psicológicos, sociales, que no son una mera función de sus partes, de las propiedades que tienen sus partes. De tal forma que estos no pueden ser reconstruidos ni explicados solamente como un producto de estas partes, ni un producto lógico, ni un producto matemático de sus partes. Y el todo es más que sus partes. En dos palabras, el todo es más que la suma de sus partes. Es porque estos sistemas no son una mera función de sus partes que son fundamentales, y es porque están constituidos por sus partes que dependen de todas maneras de estos. Como estos sistemas o todos emergen a partir de sus partes, podemos llamarlos emergentes ascendentemente. Pero complementariamente también podemos decir, el converso también necesariamente aplica. Un componente constituyente o parte de un sistema es lo que podemos llamar emergente descendentemente si existe o tiene propiedades solo en virtud de ser un componente de tal sistema. De tal forma que no existiría ese componente o no tendría tales propiedades si no estuviera dentro de ese sistema, ¿cierto? Como por ejemplo cuando es independiente, se encuentra aislado o existe en otro sistema. ¿Sí? Eso es lo que yo llamo emergente descendentemente. Entonces, mi propuesta es que nuestras mentes, de hecho, toda nuestra identidad personal, pero hasta allá no voy a llegar acá, nuestras mentes y nuestros estados mentales emergen descendentemente de los ambientes, de sus ambientes físicos, biológicos y sociales. Esto es que ellos son fundamentales, no reducibles a ninguna cosa más, nada, son emergentes en el sentido fuerte de la palabra, pero dependen de esos, como componentes dependen de de tales ambientes o contextos. Una de los ejemplos más recurrentes para mostrar
la existencia empírica de la emergencia es el fenómeno de los estados cuánticos de entrelazamiento. Pero esto no parece ser un hecho aislado en el mundo físico natural, sino que tenemos al menos cierta evidencia y ciertos argumentos de que la emergencia ocurre a través de diferentes jerarquías que componen nuestro mundo natural. Entonces hay cierta evidencia al menos y muchos argumentos también de la existencia de sistemas emergentes dentro de la misma física, aparte de los sistemas cuánticos de entrelazamiento, dentro de la física misma, en relación acerca de la conexión entre química, física, biología química, psicología química, etcétera, etcétera. Hasta donde sabemos, la evidencia permite esto y hay muchos teóricos que están afirmando esto dentro de la ciencia, pero más dentro de la filosofía, porque sabemos que la ciencia es bastante conservativa, conservadora. Bueno, basado en la idea de la emergencia descendente, algunos argumentos empíricos emergentistas han sido recientemente usados como razones primarias para defender la propuesta metafísica del monismo prioritario. La doctrina de que solamente justo un objeto concreto, el cosmos total o la realidad total, es básica y prioritaria con respecto a los demás seres, con respecto a sus propias partes, las cuales son derivadas del todo. Una de estas defensas importantes está basada en el hecho de que todo interactuó en el Big Bang. Así que el todo, el mundo completo, como lo conocemos, puede ser simplemente el resultado de un sistema que estaba en un estado de entrelazamiento cuántico que evolucionó. Eso lo están defendiendo algunos autores. Pero no me voy a meter allá solo para que sepan ustedes de que les estoy dando un chisme metafísico. Pero digo, se está aplicando en diferentes niveles. Volviendo a nuestra idea de la emergencia ecológica de nuestras mentes, esto implica que nuestras mentes son holistas en el sentido que ya he dicho que dependen para su existencia y sus propiedades de la interacción que nuestros cerebros y nosotros como cuerpos completos tenemos con nuestros ambientes físicos y sociales. Pero también implica la idea de que nuestros estados mentales individuales dependen para su existencia y características de la interacción que tienen entre sí y la interacción que tienen con estados físicos, con conductas, con acciones, actividades y, como diría Wittgenstein, con una forma de vida finalmente. Esto, al menos parte de la evidencia de la evaluación empírica de esta hipótesis está basada en su afirmación de que nuestras mentes y estados mentales mantienen semejante holismo para producir y explicarlos. Eso significaría para producirlos y explicarlos, nosotros necesariamente requeriríamos tales contextos o si nosotros podríamos producirlos, explicarlos sin estos contextos, como en el caso de Matrix o en el caso del cerebro en una cubeta, que no requieren para su existencia esos contextos, entonces esto simplemente calificaría como una falsificación de la teoría. Entonces, para explicar un poco más la teoría, voy a hablar ahora, voy a pasar a algunas consecuencias epistemológicas que se siguen de allí, que me permiten dar algunos detalles de cómo funciona esta teoría. Básicamente son dos puntos. Uno es que nuestro conocimiento es fundamentalmente objetivo, y el otro es lo que Boaventura Sousa Santos ha llamado la ecología de los saberes o de los conocimientos. Bueno, en español lo llama saberes. Entonces, la objetividad de nuestro conocimiento es la idea de que nuestras creencias y experiencias son verídicas por su propia naturaleza, como ya Davidson nos lo ha dicho, nos lo ha querido argumentar muchas veces. Eso quiere decir que nuestras actividades en esta teoría significa que nuestras actividades e interacciones con el mundo físico y social son constitutivas de nuestras experiencias y de nuestro conocimiento.
la verdad y veracidad de nuestras creencias y experiencias, por ejemplo, la veracidad de nuestra percepción de un árbol emerge en esa teoría de la corrección e incorrección de las interacciones que nosotros tenemos, por ejemplo, el impacto de fotones y ondas lumínicas sobre nuestros ojos y los movimientos para mejorar esta interacción, y de las interacciones que nosotros podemos potencialmente tener con el árbol, como por ejemplo ciertos movimientos corporales, acciones, intervenciones que podemos hacer que se derivan de la posesión de tal percepción. Entonces, todo es un poquito enredado. Pero si quieren, después vuelvo a esto, si están interesados en cómo articular el concepto de verdad a partir de esta teoría, de forma objetivista, diría yo. Y pasando al segundo punto, lo que Boaventura Sousa ha llamado la ecología de los saberes, podemos decir que en sus múltiples e interesantes trabajos, el sociólogo portugués Santos ha desarrollado una visión contrahegemónica del conocimiento que ha llamado las epistemologías del sur. Uno de los objetivos primarios es luchar en contra del epistemicidio. Esto es el proceso de exterminación que los conocimientos no hegemónicos, no europeos y no científicos han sufrido y continúan sufriendo, al menos desde la revolución científica moderna. El autor empieza parte de la idea de que la justicia social depende de la justicia cognitiva y que la lucha por la justicia cognitiva nunca va a lograrse si está basada solo en la idea de una distribución equitativa del conocimiento científico. La razón de esto es que la distribución, esta distribución es imposible bajo las condiciones globales políticas y económicas del mundo en la actualidad, y por el otro lado, porque el conocimiento científico tiene límites intrínsecos que bordean otros tipos de conocimientos que son rigurosos, que tienen valor y que son necesarios. Entonces, este señor habla de unos límites internos y externos que tiene todo tipo de conocimiento. Los límites internos son aquellos que tiene el conocimiento, una ciencia, una disciplina, que proyecta dentro de su ámbito lógico y metodológico, que proyecta responder en el futuro a partir de esas presuposiciones, y sus límites externos son aquellos que definitivamente no va a poder capturar por su propia lógica, por sus propias presuposiciones. Una de las características específicas del conocimiento hegemónico científico, como se ha leído normalmente la palabra científico, es que solo reconoce límites internos. Es decir, básicamente el conocimiento occidental dice, mire, eso no lo conocemos, si no lo conocemos, lo vamos a conocer en el futuro con la misma metodología y lógica. Es decir, internamente es un límite, pero externamente no existe. Si no lo podemos conocer en el futuro, no existe. Entonces, no hay límites externos. Todo el conocimiento, perdón, todo lo que existe en el mundo se va a conocer finalmente bajo la misma metodología, es lo que plantea el conocimiento occidental hegemónico. La teoría y digamos uno de los argumentos más interesantes que desarrolla Buenaventura Sousa Santos para mostrar por qué hay límites externos, todo conocimiento tiene límites externos, es un conocimiento fenomenológico tradicional, perdón, es un argumento fenomenológico tradicional, que es básicamente la idea y que separa, digamos, parte del presupuesto, parte de la premisa de que nuestra mente es una mente corporizada, ecológica y extendida. Si nos paramos ahí, si asumimos eso, entonces el argumento corre. Es simplemente la idea. ¿Por qué? Porque eso significa que no existe un conocimiento incorpóreo ni pasivo, ¿cierto? Un conocimiento que no presuponga unas necesidades particulares, unas intenciones, prácticas y contextos, elementos que le asignan su posición, naturaleza, función y objetividad. Podemos decirlo en una palabra, el conocimiento es esencialmente una cuestión agencial. No hay conocimiento sin agente. El agente es alguien que está corporizado y que tiene necesidades e intenciones, por tanto, todo tipo de conocimiento responde a esas necesidades y esas intenciones. Por lo tanto, si yo cambio esos contextos, esas necesidades, esas intenciones, pues voy a responder y conocer el mundo de forma distinta. Entonces,
la propuesta de Santos es que la justicia social solo será posible en la medida de que los conocimientos no científicos lleguen a ser reconocidos como igualmente válidos y como herramientas legítimas, epistemológicamente legítimas, que complementan, no está diciendo que el conocimiento científico esté mal, está bien, pero que complementan la metodología occidental científica. Y con respecto a la objetividad, él dice algo así como la ecología de los saberes no implica aceptar el relativismo. Por el contrario, desde el punto de vista de la pragmática, de la emancipación social, el relativismo considerado como la ausencia de criterios de una jerarquía entre conocimientos es una posición insostenible, pues hace imposible cualquier relación entre el conocimiento y el significado de una transformación social. Simplemente hay una relación intrínseca, constitutiva, entre conocer y poder actuar en el mundo. Actuar en el mundo. Conocer es una forma de actuar en el mundo, es una forma buena. Entonces, para, digamos, la conclusión, era pues un poco la conclusión que yo quiero traer acá es que asumiendo una concepción ecológica de la mente y el conocimiento, que yo he dicho que para mí es una teoría, una hipótesis de trabajo, una hipótesis empírica basado en la emergencia descendente de la mente en su contexto, asumiendo que eso es empíricamente correcto. Esto nos lleva a muchas consecuencias filosóficas, científicas, sociales, políticas, de las cuales muchos teóricos sociales y humanistas han estado hablando desde hace bastante tiempo. Entonces, muchas gracias. Agradecemos al profesor Juan Diego Morales por su presentación y ahora tenemos tiempo para unas preguntas. Muchas gracias por la charla. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el papel en tu visión de la emergencia de lo mental? ¿Cuál es el papel de lo social? Porque, o sea, corregime, quizás estoy equivocado, pero tengo la impresión de que eso es como algo característico de tu propuesta, quizás hasta donde conozco esta literatura no es algo tan usual. Y está como esta visión tradicional de que está como la escala de niveles de la naturaleza, donde está lo físico, lo químico, lo biológico, lo psicológico, y lo social es en algún sentido emergente a partir de todo lo anterior, incluyendo lo psicológico. De modo que, digo, tomando esa imagen tradicional, me sorprende la idea de que lo psicológico pueda emerger de lo social. Y la segunda pregunta es respecto del el punto que expresaste en términos de la objetividad del conocimiento, con la referencia a Davidson. No sé si te estoy entendiendo bien, pero si ese punto no vendría a ser más bien como que queda excluida a partir del tipo de visión de lo mental que vos estás presentando, la posibilidad como de un escepticismo global, un escepticismo del mundo externo global. Y porque si fuera ese punto, entonces, ¿por qué expresarlo en términos de que el conocimiento es objetivo, en lugar de que queda excluido ese escenario? Con respecto a el papel de lo social, sí. Digamos que la teoría es compleja, la idea es compleja, en el sentido de que, claro, la sociedad no solamente emerge en los individuos, es decir, digamos, tiene unas propiedades. ¿Qué significaría eso? Tiene unas propiedades que no se pueden derivar simplemente de las propiedades que tienen los individuos. Entonces, el individualismo metodológico sería insuficiente para explicar qué pasa en la sociedad, sino que las características, por eso yo lo puse en términos de es correlativo. En realidad yo creería que
siempre que hay una emergencia ascendente, debe haber una emergencia descendente, al menos en un sentido no tan fuerte, en este sentido. ¿Qué pasa? Cuando existe un todo con una propiedad que no es derivable de las partes, ¿cierto? Las partes van desarrollándose en su dinámica a partir de precisamente la propiedad global, que en ese caso funciona como a través de lo que se llama causalidad descendente. ¿Sí? Entonces, el sistema como un todo constriñe el funcionamiento de sus partes en una dinámica. Entonces, quiere decir que a través de la dinámica, las partes van adquiriendo propiedades que no tenían antes de que estuvieran en ese sistema, ¿no? Por dar un caso, nosotros tenemos propiedades, obviamente, que no podemos tener, ni siquiera lógicamente posible, fuera de una comunidad. Por ejemplo, somos profesores, somos estudiantes, tenemos instituciones, etcétera, etcétera, que no son ni siquiera lógicamente posibles solos, si yo existiera solo. O en otras comunidades, una comunidad de lobos. Si yo fuera un niño ceferal, viviera con lobos, fuera de todas maneras un ser social, de todas maneras no tengo la posibilidad de ser un profesor universitario o algo parecido, ¿sí? O ser un ciudadano, tener cédula, no tiene sentido porque no existen las interacciones adecuadas para que eso se realice. Entonces, de nuevo, la respuesta sería, cada vez, yo digo, cada vez, y bueno, otro caso para, no sé si enredo más la piola o no, otro caso para ponerlo más simple, para mí, digamos, en el caso del entrelazamiento cuántico es, mire que uno de los ejemplos más simples es, yo tengo dos electrones que parten de una misma fuente y se van para dos imanes que tengo acá. Entonces, cuando los electrones no están en estado de entrelazamiento, tengo diferentes probabilidades para que se expresen o para que tengan ciertas propiedades, pero cuando están en entrelazamiento cuántico, esas probabilidades cambian, digámoslo así. Entonces, ahí lo que podemos decir, bueno, el estado de entrelazamiento cuántico es emergente porque no puede ser entendido en términos solamente de las propiedades que tienen los electrones constituyentes, pero a su vez los electrones constituyentes adquieren unas propiedades gracias a que están en ese sistema. ¿Cuáles propiedades? Que van a expresar ciertas probabilidades distintas a las que tenían cuando no estaban dentro de ese sistema. Bueno, esa sería mi respuesta. Y por el otro lado, con respecto a la objetividad, tú dices, si asumimos esta perspectiva, si eso se excluye entonces el extractivismo global, pero yo quiero ir más allá de eso, ¿cierto? Que creo que si entendí bien tu pregunta es, bueno, incluye esto, pero iría más allá. Yo diría, sí va más allá, porque precisamente digamos, lo que yo llamo aquí la veracidad de mi percepción o de mi creencia está, emerge es decir, hay unos constituyentes, hay unos componentes constituyentes de esa veracidad que son las relaciones directas causales que yo tengo con el mundo. En el caso que yo estoy poniendo, yo veo esa silla roja, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que esa percepción es verídica. Es que en este momento hay unas relaciones causales que se están dando entre mi ojo, mi cuerpo y el objeto que estoy percibiendo. ¿Sí? Y esas relaciones, digámoslo así, son correctas en el sentido de que me sirven para actuar en el mundo. Un poco como lo que decía Husserl, como que cuando yo me muevo, ¿cierto? Digamos, el contenido de mi percepción es que allá hay una silla roja, eso implica ciertas acciones que yo hago, ¿cierto? Como que me muevo de esta forma, entonces voy y me acerco y la cojo, y entonces, sí. Entonces el contenido implica ciertas interacciones con el objeto tal, entonces la veracidad de la percepción emerge de esas interacciones o esas posibilidades para interactuar con el objeto que es el objeto de mi estado mental. No sé si enredé más la piola. Y cuando son falsas, digamos, cuando yo estoy alucinando, pues obviamente voy a coger la silla y no emerge. Ese es el punto. La veracidad o la corrección y incorrección de mi alucinación emerge de esas interacciones. Yo voy a cogerla y me caigo, ¿cierto? Eso significa que está emergiendo de esas interacciones. La seguiría, pero ahora lo discutimos cuando termine la sesión. Gracias.
Gracias, Juan Diego. Em, a mí me queda un em, poco claro todavía cómo quieres juntar dos tesis que parecen entrar en tensión, que es la tesis de la objetividad del conocimiento y la de la ecología de saberes. Eh, bueno, por varias razones. Por una, no me queda tan claro cómo es que la ecología de saberes no deviene finalmente en un relativismo. Pues Buenaventura dice que no, pero hay muchas críticas a eso y que muestran que finalmente pues defender una ecología de saberes sí es apostar por una suerte de relativismo. Y entonces habla de Boaventura habla de una traducibilidad entre diferentes ¿no? saberes y demás, pero nunca explica en qué consiste eso. Bueno, en fin, pues al menos no de manera clara para mí. Eh, digo que hay una tensión más porque en el proyecto de Buenaventura hay una intención clara de abandonar este lenguaje, el lenguaje de la objetividad, el lenguaje de la representación, ¿sí? Porque para él es muy importante, digamos, dentro de la epistemología hegemónica occidental, moderna, colonial, patriarcal, etcétera, que le pone todos esos adjetivos. Digamos, todas esas nociones de objetividad, de representación, ¿no? Son, digamos, parte del sistema que ha tenido consecuencias sociales, bueno, que él denuncia, ¿cierto? Entonces, finalmente no me queda como muy claro, ¿sí? Él trata de reemplazar una epistemología de la representación por una epistemología de la intervención, ¿no? Tiene que ver más con las luchas de los pueblos, etcétera, entre otras cosas, y el reconocimiento de los saberes múltiples y demás, y abandonar un poco este lenguaje. Entonces se me hace un poco que entra en tensión estas dos cosas. Sí, sí, digamos que son como dos polos. Yo trato de navegar en la mitad. Por ejemplo, yo aquí no utilizaba el concepto de representación. Una de las discusiones interesantes de ayer, la charla de Espejo, es que, bueno, representación, vamos a utilizar representación. Yo digo, pues, no sé, usted verá si lo quiere usar o no. Yo lo que estoy diciendo es emergente. Si es emergente, existe. Es decir, fundamental, no se reduce a nada. En términos, ¿y qué es para mí lo que no se reduce? Las intenciones, deseos, emociones, todo lo que normalmente creemos que tenemos, para mí eso es emergente. Si usted le llama a eso representaciones, yo le diría que tiene contenido, tiene información. Si usted quiere utilizar esos conceptos, está bien. Son dirigidos, como dice Charles Taylor, intrínsecamente dirigidos, o también tienen una teleología, una teleonomía intrínseca, como lo quiera llamar. Pero sí, digamos que hay diferentes polos en estas discusiones. Yo no soy ni reduccionista ni eliminativista, como termina siendo los llamados corporizados radicales, ¿cierto? Que terminan es proponiendo una teoría eliminativista, que dicen, no, lo que vamos a explicar, vamos a explicar la conducta suya sin apelar a intenciones, ni nada de representaciones, ni nada que tenga que ver con contenido. Sí, pues esa es una postura. Yo digo, listo, esa es su postura empírica, debe haber, o sea, haga investigación. Yo digo, esta es una hipótesis de trabajo empírica que creo que tiene más futuro, bueno, o bueno, creería yo. Con respecto a la objetividad, claro, y entonces ahí también entra esos dos extremos que tú estás mencionando ahorita, los de no, botemos la objetividad por la ventana, quedémonos con solo, digamos, el culturalismo, no me acuerdo cómo se llama esto, relativismo o formas de, sí, perspectivas, y no existe la cosa en sí. O no sabemos. Yo creo que ese tipo de perspectivas como, o esa lectura, ¿cierto? Terminan peor, terminan en un kantismo de la cosa en sí, que es que, bueno, solo hay perspectivas o una de dos, o no hay mundo real, o el mundo real es incognoscible. Lo que yo estoy planteando aquí es diferente, no, si hay mundo real,
pero la única forma de conocerlo es desde una perspectiva. ¿Y qué es el mundo real? Digámoslo así, por decirlo así, para hablar del noúmeno kantiano, que era lo que había ahí, ahí me voy a una metafísica de poderes, de dispositions o poderes causales. ¿Qué es un asiento? Es un conglomerado de poderes causales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un objeto se acerca a él va a interactuar con ese objeto de cierta forma. Yo soy un objeto, yo interactúo de cierta forma con ese objeto, eso me está dando una propiedad real del objeto, pero es disposicional, ¿me hago entender? El objeto es así porque yo actúo sobre él de cierta forma, digamos. Y eso quiere decir que eso implica, a ver, ¿cómo ponerlo? Mi conocimiento de él es una forma de interactuar con él. Y pues Abraham, por ejemplo, la botella puede interactuar con la silla de forma distinta, yo la tiro y él le pega, ¿cierto? Y ahí se están manifestando poderes causales diferentes. Pero yo como sujeto, como agente, como cognoscente, interactúo con la silla de cierta forma, de una forma intencional, de una forma sí, intencional, epistemológica, que tiene unos criterios y que esos criterios son una veracidad, una, eh, una normatividad específica que yo digo que se manifiestan en la normatividad, que está a la base de las interacciones que nosotros tenemos. Creo que podría decir más cosas, pero de pronto diría lo mismo, de diferentes formas. Profesor. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. A ver, mi reflexión se basa en un concepto importante que mencionaste, que es que el conocimiento es agencial. Y pues lo ilustraste con la idea de los poderes causales, la interacción entre la persona con el mundo, pues es importante para determinar qué realidad tiene el objeto. Y también en un momento mencionaste que pues el conocimiento va a depender de necesidades, intenciones, objetivos, fines, y eso por momentos sugirió que como, no sé, distintos seres humanos en distintas culturas pueden tener distintos fines, y en efecto, en algún sentido, sí uno puede ver que hay, qué sé yo, puede uno decir, los aborígenes en cualquier parte del planeta no han tenido nunca la intención de dominar la naturaleza y explotarla, así como lo han querido hacer los occidentales o cosas así, pero a otro nivel, en un nivel en cierta manera abstracto, pero no menos importante, todos los seres humanos también tenemos como las mismas necesidades, ya seamos aborígenes o seamos occidentales, qué sé yo, alemanes, lo que sea. Tenemos necesidad de comer, queremos curarnos cuando estamos enfermos, vivimos en mundos sociales y por lo tanto tenemos que tener acuerdos. Y entonces eso obviamente me sugiere que pues no puede haber una ecología de saberes que lleve como a saberes incompatibles o cosas por el estilo, porque las necesidades últimas a cierto nivel abstracto, pero no menos importante, son las mismas. Entonces, yo concuerdo con que esos saberes se pueden complementar. Por ejemplo, cuando uno piensa que el conocimiento que tienen los aborígenes de las plantas puede ayudar a la medicina moderna, por ejemplo, uno dice, caramba, sí, y en el mismo sentido, y en el mismo sentido en que los occidentales usan ciertas drogas y ciertas sustancias, en fin. Entonces, yo no sé si si esto interpreta, pues, porque ya dijo Carlos Garzón que de pronto Buenaventura va en dirección a un relativismo, pero interpretado así, yo no veo que eso tenga que derivar en un relativismo en ningún sentido, ¿sí? Entonces no sé si Estoy de acuerdo. estamos en la misma onda. Lo que pasaría, o lo que pasa, digamos, las consecuencias que yo veo son estas. Resulta que hay unas, para mí y para ciertas comunidades del mundo, que creemos cosas distintas a las que creen los occidentales normales,
existen unas propiedades del mundo que no son capturables desde cierta metodología científica tradicional. Entonces, ese tipo de propiedades del mundo van a ser cognoscibles desde una diferente perspectiva, una diferente metodología. Entonces, no son contradictorias con el conocimiento científico, pero el conocimiento científico tiene cierto campo de acción y otros tipos de conocimiento, otras metodologías tienen otro tipo de alcance, ¿sí? Y son compatibles, son complementarios, pero no podemos pasar de un lado al otro, digámoslo así. ¿Sí? Digámoslo así, para poner un ejemplo así pequeño, física y química, si la química es emergente, pues usted a punta de física cuántica nunca va a poder explicar la química. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que sean incompatibles, más bien la química utiliza la física cuántica para sus explicaciones, ¿sí? Ni tampoco va a explicar la física cuántica a partir de la química, porque son dos niveles distintos de organización. Más o menos pasaría eso. Y estoy pensando para poner un ejemplo específico, el conocimiento de los chamanes, los taitas, conocimiento que pueden tener sobre ciertas, yo digo, por eso es objetivo, tienen conocimiento sobre ciertas características del mundo que está ahí, pero que no son capturables a partir de ciertas metodologías científicas tradicionales. Algo así. ¿Alguna otra pregunta? La última para cerrar. Muchas gracias. Yo no sabía por dónde empezar. Tengo como un problema particular porque hay muchas cosas pegadas al mismo tiempo. Entonces quiero como coger una cosita pegada. Y es cuando el ejemplo del entrelazamiento cuántico me parece interesante porque es un arma de doble filo. También es que es un arma de doble filo. El punto es que algunas partículas están en esas condiciones, más no otras. Entonces uno también puede preguntarse en este caso como, venga, ¿dónde vamos a limitar? ¿Cuál es el límite de todas estas interacciones? Porque uno puede aceptar en algunas cosas y otras no. Uno puede perfectamente lo que estás diciendo al final, aceptarlo sin tener que aceptar una visión, por ejemplo, 4E de la mente. Uno puede aceptarle eso con respecto al conocimiento sin tener que irse hasta todos los estados psicológicos. Es más, uno puede aceptarlo para algunos estados psicológicos y no para todos. Entonces ahí la cuantificación va a ser importante. Y justo estaba pensando en el tipo de argumentos que sacan Fodor y Lepore contra el mismo, que más o menos le dice como más lentico, más lentico, más lentico, de diferentes maneras. No es que no haya algo de relación, pero lo importante es aclarar cuándo sí y cuándo no. Entonces la pregunta es, ¿por qué comprar todo el paquete junto si me puede salir más barato, teóricamente, aceptar algunas de las partes? ¿Qué ventajas tiene juntarlo todo? ¿Cómo pondrías tú el todo en una frase? O sea, ¿cómo lees tú el todo de la... Emergencia todo el tiempo, todo, sobre todas las cosas, en todas las cosas, en todos los momentos, en todos los aspectos. Exacto, gracias. No me la he visto, pero ese era el espíritu. Como la película. Exacto. Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. También. Bueno, entonces hay un diagnóstico que es, me parece que la posición es todo relacionado con todo, y siempre y en todo momento. Sí. Y ahora es, si estamos de acuerdo con el diagnóstico, entonces la pregunta es, venga, ¿por qué eso sale muy costoso? Ok. Por un lado, estoy de acuerdo contigo, por ejemplo en el caso del holismo de los estados mentales, estoy de acuerdo en que no siempre, no necesariamente uno tiene que aceptar un holismo general, sino que hay como ciertas bloques, digámoslo así, que eso lo han mostrado, digamos, algunos teóricos, que sería más interesante hablar de ciertos bloques de estados mentales interconectados holistamente y de cierta forma desconectados entre sí. ¿Sí? Pero a mí lo que me interesa más que todo en ese punto particular es ver que los estados mentales particulares
se relacionan, tienen un holismo, digámoslo así, no tanto con todos los estados mentales de un individuo, sino con otros estados mentales, así sean pocos, pero con ciertos estados corporales y con ciertas acciones y reacciones y actividades de la gente. ¿Sí? O sea, que es la parte corporizada del asunto. No solamente es, yo pienso algo y eso va por un lado, digamos como el Descartes, ¿no? Como que mi estado mental es por un lado, mi cuerpo por el otro, y yo puedo hacer una tijerita y cortar las dos cosas. Bueno, no importa si no es Descartes, pero es la lectura tradicional de Descartes. Me interesa eso, como corporizar y extender mis estados mentales al mundo verdadero. Por ese lado. Y tiene razón, digamos, hay que ir parte por parte, detalle por detalle, y claro, yo aquí eché todo para el mismo lado, pero sí, pero digamos, hay muchos teóricos, digamos, en el concepto de emergencia, por ejemplo, en relación con el mundo jerárquico o en relación entre la ciencia física y lo que se llama las ciencias especiales, ¿cierto? Entre la ciencia física y las demás ciencias, todas las demás ciencias son especiales. La mayoría de teóricos que trabajan el concepto de emergencia dicen, bueno, ahí parece haber emergencia. Simplemente en la actualidad no tenemos una explicación de cómo funciona la química en términos de la cuántica y así sucesivamente. Y digamos que sí, es como, no sé, me falta una parte de la respuesta. Ajá. Y es que por donde pensé que me ibas a responder tenía que ver con el hecho de que a la hora de conectar todo uno lograba unas ventajas teóricas que no podía tener con cada uno de los elementos por aparte. Por ejemplo, Carlos estaba señalando, venga, hay algunos problemas con la manera en que se entiende en la ecología de los saberes con respecto a la objetividad. Entonces, si eso se puede. Y pensé que al hacer la conexión, entonces uno lograría como, no, venga, si logramos salvar. Incluso si de Sousa no tiene una postura clara en el momento que lo conectamos, sí. Eso que podría ser el lado donde tenemos una ventaja de conectar todo con todo. Exacto. Y viceversa. Pues, yo no sé, ¿no? Yo soy un poco ingenuo, bastante ingenuo, pero a mí me parece que la idea de emergencia en este sentido específico, por eso dejé esta diapositiva, puede dar gran respuesta o parte de la respuesta de lo que llamamos objetividad, o lo que yo creería que es la objetividad, es que precisamente la veracidad de nuestros estados mentales depende de las interacciones reales que tenemos con los objetos del mundo. Entonces, si emerge a partir de eso, si nuestros estados mentales solo, es decir, están parcialmente constituidos, ¿sí? No pueden existir. Yo no puedo tener un cerebro en una cubeta o un individuo en la Matrix teniendo eso. Entonces, parcialmente constituidos por mis interacciones reales con el mundo, entonces, pues ya, si la veracidad emerge de eso, entonces es digamos, un argumento fuerte para decir sí hay verdad en el mundo. Y pues, sí, solamente que no hemos sabido articular en qué sentido, por qué. Que es básicamente un poco, no sé, la idea de la fenomenología tradicional, ¿no? Que es esas formas de interactuar con el mundo. De inspiración vietnamiana para mí. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias al profesor Juan Diego Morales. Nuevamente le agradecemos. Y les recuerdo a todas y todos, a los que nos están viendo por Zoom también, que mañana tenemos la tercera jornada de este octavo seminario de Historia y Filosofía de la Ciencia. Para mañana tendremos la sección de epistemología. Todos y todas están cordialmente invitados y empezamos a las 9 en este mismo auditorio 2 del piso 2 del edificio de extensión. Esperamos verlos mañana. Muchas gracias y hasta mañana. Sí, esa